Capítulo 9. El retorno de los dioses y el decreto del trono. La noticia del ascenso formal de Sakazuki, Borsalino y Kuzan candidatos a almirante se propagó como un incendio forestal en una pradera seca. De la noche a la mañana, los nombres clave de Akainu, Kizaru y Aokiji comenzaron a resonar en cada rincón del océano, convirtiéndose en sinónimos de un poder telúrico e imparable. En circunstancias normales, el ascenso de unos candidatos no habría provocado tal conmoción. Sin embargo, tras la ejecución de Roger y la captura de Shiki, la marina se encontraba bajo el foco incandescente de la atención mundial. Cada uno de sus movimientos era observado a través de una lente de aumento por aliados y enemigos. Lo que realmente lava la sangre de los entendidos era que los tres poseían el don de las frutas del diablo de tipología más destructivas. Con sus estaturas imponentes, que rondaban los 3 metros, cualquier estratega con un mínimo de juicio podía ver que sus talentos no eran solo excepcionales, sino históricos. Los reyes de las naciones afiliadas al gobierno mundial ya vislumbraban un futuro donde, durante décadas, la marina estaría protegida por 3 pilares de poder absoluto. En el West Blue, en el reino de Ilusia. 2 buques de guerra de clase cuartel general, cuyas dimensiones empequeñecían a las naves locales, escoltaban un barco blanco de una opulencia casi obscena. Las velas, que portaban el emblema del gobierno mundial, ondulaban bajo el viento marino como olas de seda. El puerto era un desierto de mármol. El rey Thalassa Lucas, Shuendarluka, había ordenado la evacuación de cualquier otra embarcación. Todo debía estar impecable, una hoja en blanco para recibir la huella del creador. El monarca, rodeado por la aristocracia del reino, aguardaba en el muelle con el corazón latiendo al ritmo del temor y la reverencia. Cientos de soldados de élite, con la mirada perdida en el horizonte, mantenían un perímetro de seguridad absoluto. Cuando la lujosa nave atracó, se desplegó una pasarela formada por 4 tablones de madera preciosa. 2 sirvientes extendieron una alfombra roja tan suave que parecía una extensión de la sangre real, conectándola directamente con la del muelle. Acto seguido, una legión de guerreros con armaduras de placas y lanzas tomó el control total de la vigilancia. Nadie protestó. Todos los ojos estaban fijos en la figura que descendía. Un dragón celestial. El hombre vestía el característico traje blanco con capa dorada y la burbuja transparente sobre su cabeza. Bajó por la alfombra roja montado sobre la espalda de un esclavo fornido que gateaba con dificultad. Tras él, caminaban 2 agentes del gobierno de traje negro y paso rítmico. «¿Ese hombre, no es el capitán Oner?», susurró un noble con el rostro pálido. «Sí, es él, Tigre Negro Oner, de los piratas Garra de Tigre. Se dice que entró al Grand Line hace 2 años con gran fanfarria, ¿cómo terminó convertido en una bestia de carga? Su recompensa era de 43 millones de bellis». Los murmullos de asombro y miedo corrieron entre los aristócratas como un veneno sutil. Ejem. El rey Thalassa Lucas les lanzó una mirada de advertencia antes de adelantarse y realizar una reverencia tan profunda que su espalda parecía un arco tenso. Es un honor supremo recibir al descendiente de los creadores. Sea bienvenido al reino de Ilusia, Saint Roswart. Soy el rey Shuendarluka. Roswart, sentado sobre la nuca del esclavo, observó el entorno con desprecio. Un rey, pase, pero ¿desde cuándo los nobles de clase baja tienen derecho a permanecer de pie ante un noble mundial? Bufó con arrogancia. Ah, tiene toda la razón. Ha sido un error imperdonable de mi parte. Exclamó el monarca, sudando frío. Se giró hacia su corte y rugió. ¿A qué esperan? Arrodíllense ante el gran Saint Roswart. Los nobles se tensaron, acostumbrados a su propia arrogancia local, pero cuando el duque más anciano hincó las rodillas en la alfombra roja, el resto le siguió como fichas de dominó, bajando la cabeza hasta que sus frentes tocaron el suelo. Shuendarluka suspiró aliviado, agradeciendo internamente la rapidez del viejo duque. Aceptable, asintió Roswart, complacido. Vamos, este viaje me ha agotado. Quiero comer algo. Por supuesto. Los mejores chefs del reino están listos. Por aquí, por favor. Justo cuando Roswart iba a pisar el pavimento de piedra tras dejar la alfombra, un sonido rompió el protocolo. El canto rítmico de un den musi. Roswart se detuvo en seco. Reconoció el tono de la línea privada de la Tierra Santa. Uno de los agentes del CP sacó un caracol de color blanco y dorado de su bolsillo. Al descolgar, la apariencia del caracol cambió drásticamente, adoptando una expresión severa y autoritaria. Orden del Gorosei. Todos los dragones celestiales que se encuentren fuera de la Tierra Santa deben regresar a Mer y Geoise de inmediato. No se permiten retrasos.
La voz resonó con una frialdad metálica. Repetimos. Orden del Gorosei. Regreso inmediato. La cara de Roswart se transfiguró de la soberbia a la furia. Apenas llevaba 2 minutos en la isla. Pero antes de que pudiera protestar, el Den Musi cerró los ojos, dando por terminada la comunicación. El ambiente se volvió pesado y extraño. Incluso el rey Shuendarluka quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante este giro del destino. Saint Roswart, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó el agente del CP en un susurro. Roswart respiró hondo, con los puños apretados. Sabía que, aunque él era un dios, el Gorosei, compuesto por Saint Jai García Saturn, Saint Marcus Mars y los demás, representaba la voluntad ejecutiva más alta. Una orden tan directa y tajante no podía ser ignorada. Con un gesto de frustración, saltó de la espalda del esclavo y regresó hacia su barco con paso pesado. Volvemos. Ladró. Antes de subir, se detuvo y miró al desconcertado rey. Este esclavo es tuyo ahora. Me has caído bien, Shuendarluka. Ah, gracias. Muchas gracias, Saint Roswart. El rey observó con una mezcla de asombro y alivio cómo los soldados y el noble se retiraban. 10 minutos después, la flota ponía rumbo de vuelta a la Red Line. Tierra Santa, Mer y Geoise, Castillo de Pangea, Sala de la Luna. En el silencio sepulcral de sus aposentos, Imu escuchaba el informe final. Lord Imu, tal como ordenó su decreto divino, todos los dragones celestiales han sido notificados. En un máximo de 7 días, todos estarán congregados en la tierra de los dioses. Imu asintió con una frialdad que parecía emanar de las mismas estrellas que observaba a través de la ventana. A partir de este momento, sin mi permiso expreso, ningún dragón celestial tiene permitido abandonar la tierra de los dioses, sentenció Imu, y su voz sonó como una sentencia eterna. Aquel que ose desobedecer, verá revocada su condición de noble mundial de inmediato. Perderá todos sus privilegios, dejará de ser considerado un dios y será arrojado a las mazmorras más profundas de Mer y Geoise. Se hará según su voluntad, mi señor. En su vida anterior, Imu había escuchado a menudo cómo los seguidores de esta historia señalaban a los dragones celestiales como el epicentro de toda la podredumbre, creyendo que sus privilegios desmedidos y sus caprichos destructivos eran la única razón por la cual el gobierno mundial exudaba tanta maldad y corrupción. Ante tales pensamientos, su postura actual se dividía en 2 vertientes. Una parte de él estaba de acuerdo, mientras que la otra discrepaba profundamente. La parte que aceptaba dicha premisa comprendía que, efectivamente, existía un vínculo indisoluble entre el caos y la nobleza mundial. Al fin y al cabo, él mismo era ahora un dragón celestial. Más aún, era su rey y su deidad suprema. Sin embargo, su desacuerdo nacía de una visión más técnica. Creía que la verdadera raíz del mal residía en un sistema institucional obsoleto y fosilizado. Básicamente, el mundo seguía funcionando bajo los mismos esquemas de hace 800 años, sin rastro de progreso o evolución. Esta parálisis histórica tenía mucho que ver con su predecesor. El antiguo ocupante de este cuerpo carecía de tacto político o talento para la gobernanza. Solo deseaba mantener un equilibrio estático, bajo la premisa de que cualquier cambio traería el desorden. Creía fervientemente que cualquier grieta en su realidad podía sellarse con el peso de la autoridad absoluta y la fuerza bruta. Pero, siendo realistas, ¿cuántos eran realmente los dragones celestiales? En total, no superaban las 500 o 600 personas. Además, no todos se dedicaban a vagar por el mundo sembrando el caos. La gran mayoría prefería la seguridad de Mer y Geoise, sin el menor interés en respirar el aire impuro de los mortales a menos que un capricho repentino los obligara a salir. Por otro lado, la nobleza y la realeza de los diversos reinos afiliados eran un problema de igual o mayor magnitud. No se debía caer en el error de pensar que familias nobles y bondadosas como las de Arabasta, Dressrosa o la isla Gyojin eran la norma. En realidad, eran tan raras como plumas de fénix. En términos de maldad, muchos reyes y aristócratas locales no tenían nada que envidiar a los dragones celestiales, y su número, así como su radio de impacto, era infinitamente superior al de la nobleza mundial. A pesar de todo, el arresto domiciliario de los dragones celestiales fue el primer gran giro de timón de Imu para reformar el gobierno mundial. Si su presencia fuera de Mer y Geoise solo atraía problemas, la solución era sencilla. No saldrían más. Permanecerían en el complejo residencial de la Tierra de los Dioses, donde el lujo, los jardines y los ríos artificiales asegurarían que su cautiverio fuera una jaula de oro, lejos de ser un maltrato. En cuanto a despojarlos de su estatus y privilegios, Imu no tenía la menor intención de hacerlo.
Existe un principio fundamental en el poder. Uno debe tener absoluta claridad sobre su posición y su identidad. Sus cimientos de poder descansaban sobre el grupo de los dragones celestiales y, más específicamente, sobre la lealtad de los 5 ancianos de cada generación. Podía sonar contradictorio, pues él era el rey quien otorgó originalmente la divinidad a sus linajes, designando incluso a miembros como Saint Jai García Saturno Saint Marcus Mars para servirle. Se podría pensar que el poder de ellos emanaba de él. Sin embargo, durante siglos, Imu había permanecido oculto en lo más profundo del castillo de Pangea, y solo el Gorosei tenía el privilegio de contactarlo. A través de ellos, él controlaba el mundo de forma indirecta. Para el resto del planeta y la gran mayoría de la nobleza, Imu simplemente no existía. Por lo tanto, en la práctica, su autoridad actual se canalizaba a través de esos 5 ancianos. Si decidiera dar un paso al frente y revelar su identidad ahora, lo más probable es que muchas naciones afiliadas no solo se negaran a reconocerlo, sino que iniciaran una rebelión a gran escala. En ese escenario, se vería obligado a recurrir a la masacre y al tesoro nacional para sofocar las llamas con sangre. Era un camino demasiado tedioso e innecesario para la etapa actual. En resumen, él, el Gorosei y la totalidad de la nobleza mundial eran un solo organismo. Los dragones celestiales debían seguir existiendo y sus privilegios debían permanecer intactos como un pilar inamovible. No obstante, eso no impedía restringir sus movimientos o, en un futuro, remodelar sus mentes para cultivar a una pequeña élite de genios. Por ahora, Imu solo les pedía una cosa: que no estorbaran en sus planes. Al pensar en dragones celestiales con potencial de élite mientras observaba la inmensidad de la galaxia desde su ventana, Imu recordó a 2 jóvenes que se encontraban lejos de Mer y Geoise. Don Quixote Doflamingo y Rocinante. Comenzó a meditar sobre cómo integrar y utilizar a estos 2, especialmente a Doflamingo. Si lograba domar su ambición, ese joven podría ser una herramienta sumamente valiosa. Doflamingo deseaba la destrucción de Mer y Geoise debido a la tragedia causada por la ingenuidad de su padre y la muerte de su madre. Además, el odio del joven se cimentaba en el rechazo y las burlas de sus iguales cuando intentó regresar con la cabeza de su progenitor. Pero, visto desde otro ángulo, ¿acaso ese odio no era la otra cara de un deseo ferviente de pertenencia? Imu consideró que, si en su vida anterior se especulaba que Doflamingo podía ser un enviado bajo sus órdenes, en esta realidad era totalmente posible someterlo. Solo necesitaba pulir los detalles de para qué lo utilizaría una vez captada su lealtad. Durante los días siguientes, los dragones celestiales que estaban dispersos por el mundo regresaron uno a uno a Mer y Geoise. El evento no causó gran revuelo externo, ya que se manejó con discreción. Imu no se molestó en escuchar los gritos de indignación ni las preguntas coléricas de los nobles al ser confinados. Para un dios, las quejas de los mortales, incluso de los que se creen divinos, no son más que ruido de fondo. El Gorosei, con el mando absoluto de la situación, no tuvo dificultades en silenciar a la masa de nobles indolentes. Ante la amenaza de ver revocado su estatus de noble mundial, una sentencia que los arrojaría a la mediocridad que tanto despreciaban, incluso los más necios terminaron por callar. Ninguno estaba dispuesto a apostar su divinidad por un capricho de libertad. En el cuartel general de la Marina, la cúpula militar tampoco mostró interés en los movimientos de la nobleza, a menos que su seguridad se viera comprometida. Sengoku y Garp, convocados por el almirante de flota Kong, entraron en la oficina central y encontraron 2 informes sobre la mesa. El rostro de Kong estaba ensombrecido por una preocupación inusual. Echen un vistazo a esto, dijo Kong con pesadez. Sengoku se sentó y tomó el reporte, mientras Garp, con su habitual actitud despreocupada, cruzaba las piernas y comenzaba a leer. Pronto, la atmósfera en la habitación se volvió densa y las cejas de ambos se juntaron en un gesto de irritación. Ese tal Douglas Barrett tiene demasiada audacia, exclamó Sengoku, golpeando el informe contra la mesa de café. Se giró hacia el almirante de flota. Mariscal, no podemos permitir que siga actuando con semejante impunidad. Sugiero su arresto inmediato. Puedo partir ahora mismo. Garp, por su parte, examinaba los detalles con una mezcla de asombro y curiosidad. En apenas un mes, Barrett había atacado decenas de embarcaciones. Piratas, buques de la marina, cruceros de lujo, barcos de carga e incluso naves de la realeza. No dejaba supervivientes. Sus manos estaban teñidas con la sangre de todos los que cruzaban su camino.
Era como una tormenta de destrucción que avanzaba por el Grand Line, convirtiendo islas habitadas en cementerios y dejando tras de sí un rastro de carnicería que sacudía los cimientos del orden mundial. Barret estaba, literalmente, sumido en un frenesí asesino. Sí, ha causado demasiado caos. Es hora de ponerle un bozal, asintió Kong. El Gorosei acaba de llamar para dar instrucciones precisas sobre este asunto. ¿Qué órdenes han dado?, preguntó Sengoku con curiosidad. Han sido muy claros. Desean que sea Garp quien vaya. Su orden es un enfrentamiento 1 contra 1 para derrotar a Barret y traerlo encadenado. Sengoku se quedó perplejo ante la especificidad de la orden, pero Kon solo pudo encogerse de hombros con una sonrisa amarga. Ni siquiera él entendía por qué los de arriba querían un duelo tan específico, y el Gorosei no se había molestado en explicarlo. Ja 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 ja. ¿Qué importa el por qué? La risa de Garp estalló como un trueno, tan intensa que incluso sus ojos lagrimearon. Iré yo mismo. He oído que ese mocoso logró empatar en combate contra Rayleigh. Esto se va a poner muy interesante. Aún riendo, Garp se puso en pie y salió de la oficina con paso firme, ansioso por medir su fuerza contra aquel joven demonio que osaba desafiar al mundo entero. Vaya, dejemos ese asunto en manos de Garp por ahora. Sengoku, acércate y examina esta información. Me temo que esto es mucho más urgente y grave. El almirante de flota Kong extrajo un informe del fondo de su escritorio y lo deslizó hacia el borde. Sengoku se acercó con curiosidad, pero en cuanto sus ojos recorrieron las primeras líneas, su semblante se transfiguró en una máscara de absoluta consternación. Esto podría desatar una catástrofe sin precedentes. Exclamó Sengoku, con la voz cargada de una urgencia eléctrica. ¿Se ha descubierto ya quién es el arquitecto de estos rumores? Es un asunto que debemos tratar con la máxima severidad. Kon negó con la cabeza lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía cargar con todo el peso de la fortaleza de la justicia. Es información enviada directamente por el Cyberpol. Todavía no han logrado dar con la fuente original, el manantial de donde brota este veneno. Solo sabemos que el rumor no solo se ha extendido por el Grand Line, sino que ya está infectando los 4 mares. ¿Entonces ya es demasiado tarde? Sengoku frunció el ceño con tal intensidad que sus cejas parecían querer devorar cualquier rastro de duda. Su mente de estratega empezó a trabajar a 1000 revoluciones. Si es así, este rumor no es un accidente geográfico, sino una operación quirúrgica, una acción orquestada con una premeditación escalofriante. Y no es obra de un solo hombre. Deben ser muchos, una red coordinada para haber logrado sembrar esta semilla en todos los mares de forma casi simultánea. Sengoku pronunció las palabras prohibidas como si quemaran su lengua. El gran tesoro del rey de los piratas, el One Piece. En ese momento, el almirante pareció comprender finalmente la magnitud de la sombra que Roger había proyectado sobre el futuro. Mientras tanto, en lo más profundo del castillo de Pangea, en Mer y Geoise, Imu permanecía sentado en el trono vacío. Su figura, envuelta en una penumbra divina, observaba desde las alturas a los 5 ancianos que permanecían postrados ante él. Sin embargo, la gélida indiferencia que solía habitar en su rostro había sido reemplazada por una frialdad cortante, un volcán de hielo a punto de estallar. La satisfacción que sentía días atrás se había evaporado, dejando paso a una furia contenida. Imu había recibido la noticia sobre el One Piece incluso antes que la marina, y esa era la razón por la cual el Gorosei había sido convocado de urgencia. Sin duda alguna, son los antiguos camaradas de Roger quienes están tejiendo esta red de mentiras. Debió ser una última voluntad de Roger antes de su muerte, pero, ¿cuál es su objetivo final al hacer esto? Dijo Saint Shepherd Júpiter, el anciano de cabellos dorados y responsable máximo del Cyberpol, con la frente pegada al suelo. La gran era de los piratas. Imu pronunció esas 5 palabras y su voz resonó en la sala como una sentencia de muerte. Había hecho todo lo posible por amordazar a Roger en el patíbulo, creyendo que con el silencio del rey moriría la chispa de la rebelión, pero no contó con que Roger tendría un plan de contingencia tan efectivo. Aunque este método de dispersar rumores a través de su tripulación carecía del impacto cinematográfico y la conmoción instantánea de un grito frente a todo el mundo en la ejecución, el magnetismo del gran tesoro seguía siendo el mismo. El rumor solo necesitaba tiempo para fermentar, para cocerse a fuego lento en los corazones de los ambiciosos. Imu ya podía visualizar el futuro. Una marea humana de jóvenes y adultos, con los ojos brillando de codicia y libertad, zarpando en masa hacia la reverse montan al grito de One Piece. La atmósfera en la sala se volvió pesada.
El Gorosei recordó las visiones que Inu les había compartido sobre el futuro. Una era donde el número de piratas sería tan abrumador que incluso la poderosa maquinaria de la marina se vería incapaz de contener el caos. Durante 800 años, el mar bajo el yugo del gobierno mundial había mantenido un orden relativo, pero ahora, el legado de Roger amenazaba con hacer que cada rincón del océano hirviera como una caldera en llamas. Tanto los 5 ancianos como el propio Inu comprendieron que habían subestimado la astucia del hombre que conquistó el mar. Debemos emitir órdenes inmediatas a los reyes de los países afiliados, propuso Sainte Tambaro Nuben Oscuro, acariciando con violencia la empuñadura de su espada Shodai Kitetsu. Que impongan un control férreo sobre sus fronteras. Que nadie salga al mar. Ordenaremos a las bases de la marina intensificar sus patrullas y que el Cyberpol capture y ejecute a cualquiera que se atreva a pronunciar ese rumor. Debemos aplastar esta semilla antes de que brote. Los otros 4 asintieron, recurriendo a la vieja táctica que el gobierno había usado durante siglos: la supresión y el borrado sistemático. Sin embargo, Inu, desde su trono, sabía que esas medidas serían como intentar tapar el sol con un dedo. El mundo era demasiado vasto, y por muchos barcos que tuviera la marina, el océano siempre tendría grietas por donde escapar. Tras 10 minutos de un silencio sepulcral que pesaba más que el plomo, Inu finalmente volvió a hablar. Todos estos hombres que se lanzan al mar impulsados por un rumor tienen un solo objetivo: el tesoro. Y para llegar a él, su destino final es el Nuevo Mundo. Desde los 4 mares hasta el Nuevo Mundo, existen 2 nudos gordianos, 2 puntos de paso obligatorios que no pueden evitar. Saint Jai García Saturn, el anciano con la cicatriz en el rostro, respondió de inmediato. ¿Se refiere a la Reverse Mountain y a la isla Gyojin? Saturn ni siquiera mencionó Mary Geoise. Era impensable que se permitiera a los piratas cruzar por la Tierra Santa hacia el Nuevo Mundo. Los únicos caminos eran la cima de la Montaña Roja o la grieta abisal bajo el Red Line. Exacto. Si establecemos una base de la marina en la entrada misma de la Reverse Mountain, un control aduanero implacable que intercepte y verifique la identidad de cada barco, podremos cerrar el grifo. Cortaremos el flujo de piratas desde los 4 mares hacia el Grand Line antes de que el problema se nos escape de las manos. Esta idea, nacida de los recuerdos de Imu sobre los controles fronterizos de su mundo anterior, era perfecta. La geografía de la Reverse Mountain convertía ese lugar en un embudo natural donde la autoridad del gobierno podía ser absoluta. Es una idea magnífica. Es brillante. Exclamó Saint Marcus Mars, el anciano de larga barba, con una admiración genuina. Ciertamente, añadió Saint Topman Wakuri, con sus grandes bigotes vibrando ante la emoción de la nueva estrategia. No solo podemos colocar una base en la salida hacia el Grand Line, sino también en las 4 entradas que suben desde los mares exteriores. Varias naves de guerra estacionadas permanentemente allí actuarán como la primera guadaña que siegue la ambición de los necios. Parecía que una nueva puerta se abría para el control mundial, pero Nushuro, el guerrero calvo, mostró una duda razonable. Lord Inu, su plan es perfecto en teoría, pero la logística es un desafío colosal. La Reverse Mountain requiere una fuerza militar y un personal inmenso. Necesitaríamos una base de dimensiones titánicas para inspeccionar cada barco y gestionar las colas de espera sin colapsar el paso. Y lo más importante, no hay islas cercanas a los pies de la Reverse Mountain donde podamos construir tal infraestructura. Necesitamos tierra firme para que los soldados y el personal administrativo puedan vivir y operar. Los 5 ancianos se sumieron en una profunda reflexión. ¿Cómo construir una fortaleza donde solo hay acantilados rojos y corrientes embravecidas? No podían crear una isla de la nada. Consideraron usar las primeras islas de las 7 rutas del Grand Line, pero estaban demasiado lejos. Los piratas podrían escapar o luchar antes de llegar a ellas. No confiaban en que los forajidos aceptaran ser escoltados pacíficamente. Fue entonces cuando a Imu le asaltó un relámpago de inspiración, una idea que hizo que su pulso se acelerara ligeramente, aunque mantuvo su máscara de indiferencia divina. ¿Todavía recuerdan a los piratas de Rox? Rox. Al escuchar ese nombre maldito, los 5 ancianos se estremecieron como si un viento gélido hubiera atravesado la sala. Especialmente aquel que portaba un sombrero plano y una barba blanca y esponjosa, quien de forma casi instintiva se acarició la cicatriz que surcaba su rostro. Aunque habían transcurrido 14 años desde aquel fatídico encuentro, el simple eco de ese nombre parecía despertar un dolor latente en su piel. En el año 1480, Rox lideró a su tripulación en un intento frenético por irrumpir en el Nuevo Mundo.
Sin embargo, se topó con un obstáculo imprevisto. Su navío principal, traído desde el West Blue, era de una magnitud tan colosal que le resultó imposible atravesar las fisuras bajo el Red Line. Sin más opción, se vio obligado a cambiar de barco. La voz de Imu fluía con una lentitud deliberada, desgranando los hechos con la precisión de un cronista eterno. Los 5 hombres bajo su trono escuchaban con una atención reverente. En aquel entonces, sumidos en el caos de la guerra, no habían prestado demasiada importancia al cambio de nave de Rox. Después de todo, lo que importaba era la monstruosa fuerza de los hombres a bordo y no la madera del casco. No era como si se tratara de Plutón, el arma ancestral. ¿Sugiere su excelencia que el antiguo buque insignia de Rox posee las dimensiones necesarias para servir como base de la marina en la Reverse Mountain? Pero, ¿dónde se oculta semejante mole ahora mismo? Preguntó con duda el anciano rubio encargado del espionaje, mientras su mente buceaba en los archivos polvorientos de su memoria. Había pasado más de una década y los detalles se habían desdibujado. Los otros 4 ancianos intercambiaron miradas de asombro. Les costaba imaginar un barco con la superficie suficiente para albergar una base militar completa. En sus recuerdos, la leyenda de Rox estaba vinculada principalmente a su etapa de dominio en el Nuevo Mundo, no a sus orígenes. Ese barco es conocido como Thriller Bark, y es, con toda probabilidad, la nave más grande jamás construida por manos humanas. Según las visiones que el futuro me ha revelado, llegaría a convertirse en el dominio de Gecko Moria, pero en este momento debe encontrarse a la deriva, oculto en el corazón de la espesa niebla de esa región marítima, sentenció Imu con una frialdad cortante. Imu recordaba con claridad absoluta que, cuando Moria se enfrentó a Kaido en el país de Wano el año siguiente, su barco no era aquel gigante de madera. Según los anales de la historia original, Moria solo encontraría Thriller Bark tras su derrota, refugiándose en la niebla para lamerse las heridas y convertir la nave en su propio reino privado. Moria sabía bien que aquel coloso era demasiado vasto para ser una nave de guerra convencional. Era, en esencia, una isla flotante. ¿Gecko Moria? Se refiere a ese joven pirata que acaba de ser recompensado con 120 millones de Baileys. Exclamó el anciano rubio. Para alguien en su posición, una recompensa de ese calibre apenas empezaba a llamar su atención. La habilidad de su fruta Kage Kage es sumamente interesante, al igual que su linaje. No pierdan el tiempo. Envíen al CP0 para capturarlo con vida de inmediato. Imu dictó la orden sin un ápice de vacilación. Moria todavía no era más que un brote verde en el jardín del caos, y aunque enviar al CP0 podía parecer como usar un cañón para matar a un mosquito, Imu no estaba dispuesto a concederle el lujo del tiempo. Quería arrancarlo de la historia antes de que floreciera. Se hará según su decreto divino, respondió el anciano rubio inclinando la cabeza. Iniciaremos la búsqueda en el triángulo de Florian de inmediato. Imu asintió y añadió una instrucción final. Una vez localizado Thriller Bark, movilicen a los mejores ingenieros para su remodelación. El castillo y todas las estructuras deben ser rediseñados bajo la estética de la marina. Y esa puerta grotesca con forma de boca y colmillos, quiero que sea demolida por completo. Sí, Lord Imu. Respondieron al unísono. Por ahora, eso es todo. Una vez que la base esté lista, decidiremos quién será el oficial al mando. Ahora, hablemos de la situación en la isla Gyojin, dijo Imu, con un brillo enigmático en sus ojos. Fuera del castillo de Pangea. En las puertas de la tierra de los dioses, una decena de guardias de la armada sagrada observaba la aproximación de 3 figuras. Eran 2 hombres y una mujer, todos dragones celestiales, montados sobre las espaldas de sus respectivos esclavos. Iban acompañados por un séquito de sirvientes de traje negro y ya portaban sus burbujas de cristal sobre la cabeza, señal inequívoca de que pretendían abandonar el recinto. Cuando el grupo llegó a la entrada, el capitán de la guardia realizó un saludo militar impecable antes de interponerse en su camino. Saint Winifred, ¿puedo preguntar hacia dónde se dirigen? Abre las puertas. Saint Leopold, la joven Verónica y yo nos dirigimos al archipiélago Sabaody a divertirnos. Exclamó Winifred con una soberbia que chorreaba de cada palabra. El capitán, oculto tras su yelmo de acero, mostró una expresión de angustia contenida. Saint Winifred, me temo que es imposible. Hace pocos días, el Gorosei emitió un decreto terminante. Ningún noble mundial tiene permitido abandonar la tierra de los dioses sin una autorización expresa. Bah. ¿Y qué me importa a mí eso? Llevo días encerrado en este lugar y me muero de aburrimiento. Solo saldremos a jugar un poco y regresaremos. Abre la puerta ahora mismo.
rugió Winifred, rojo de ira. Él conocía la orden, por supuesto, pero en su mente nublada por el privilegio, no concebía que un pedazo de papel pudiera realmente arrebatarle su herencia divina. Creía que nadie, ni siquiera los 5 ancianos, se atrevería a tomar medidas reales contra un dios solo por un capricho de libertad. Lo lamento profundamente, pero no me atrevo a desobedecer las órdenes directas de la cumbre, respondió el capitán, manteniéndose firme a pesar de que sus rodillas temblaban. Maldito insolente. Llevado por un arranque de furia, Winifred sacó una pistola de pedernal de su ropa y, sin pensarlo un segundo, apretó el gatillo apuntando directamente al capitán. ¡Pam! La bala de plomo salió disparada, pero la armadura de placas de la Armada Sagrada no era un simple adorno. El proyectil golpeó el metal con un chasquido seco y, siguiendo las leyes de la física que no entienden de nobleza, rebotó con violencia hacia atrás. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los presentes, incluido el propio Winifred, palidecieron ante la visión de la bala regresando hacia el tirador. Shigan. En el último suspiro, uno de los sirvientes de traje negro que caminaba tras los nobles se movió como un relámpago. Su dedo índice se convirtió en un borrón de velocidad, golpeando la bala en el aire y desviándola lejos de su amo. Un suspiro de alivio colectivo recorrió a los guardias y al capitán, aunque este último supo en ese instante que su destino estaba sellado. Sin importar la provocación, el hecho de que una bala hubiera rebotado desde su cuerpo hacia un dragón celestial podía interpretarse como un acto de alta traición. ¿Te atreves a atacarme?, gritó Winifred una vez recuperó el aliento. Su rostro pasó de la palidez al púrpura de la rabia. Aunque ya no se atrevía a usar su arma, su odio se desbordó. El capitán, tras el visor de su casco, cerró los ojos aceptando su muerte. Sabía que, en el mejor de los casos, terminaría siendo un esclavo torturado hasta el fin de sus días. Tú. Mátalo ahora mismo. Ordenó Winifred al agente del CP7 que acababa de salvarle la vida. Leopold y Verónica observaban la escena con una mueca de desprecio, esperando deleitarse con la visión de la ejecución sumaria del guardia. Los otros agentes del CP permanecían inmóviles, como estatuas de obsidiana. ¿Se hará según, Justo cuando el agente del CP7 iba a cumplir la orden, un sonido rítmico surgió de su uniforme. Sacó un pequeño dendenmus y, al descolgar, la voz que surgió de la caracola era de una frialdad inhumana, carente de cualquier emoción. Atención. El sujeto Winifred ha atacado a la Armada Sagrada e intentado forzar la salida de la Tierra de los Dioses, violando flagrantemente el decreto del Gorosei. Según los protocolos establecidos, su estatus como noble mundial queda revocado de forma permanente. A partir de este segundo, pierde todos sus privilegios, títulos y protecciones. Orden inmediata. Arresten al ciudadano Winifred y conduzcanlo a las mazmorras de la Tierra Santa. El dendenmusi cerró los ojos sin dar lugar a réplicas. Winifred quedó paralizado, con la boca abierta en una mueca de horror estúpido. Leopold y Verónica, presos del pánico, bajaron de sus esclavos a trompicones y retrocedieron varios metros, alejándose de Winifred como si éste se hubiera convertido de repente en un leproso. En ese mismo instante, el agente del CP7 que un segundo antes lo protegía, se giró lentamente. Sus ojos, antes sérviles, ahora mostraban la indiferencia de un carnicero ante una pieza de carne. El protector de hace un momento se había convertido en su captor. Incluso Inu, desde la distancia de su trono, quizás no habría imaginado que la estupidez de los suyos le facilitaría tanto la tarea de imponer su terror.